Mañana por fin empiezan a bajar las temperaturas. Por segundo día consecutivo hemos alcanzado los 42 grados, temperaturas récord para un mes de mayo. Desde 1986 no habíamos vivido un mayo con tanto calor aquí en Canarias. Los colegios de Tuineje en Fuerteventura no tuvieron clases como medida de precaución por los niños para evitar los golpes de calor. Mañana ya retoman la actividad escolar. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Vamos a hablar del calor, por supuesto, también de política, sobre todo a partir de hoy, porque tendremos en directo al candidato a la presidencia del Gobierno. Yara, muy buenas noches, candidato por Nueva Canarias, Román Rodríguez. Eso es, Paco. En unos minutos va a estar aquí con nosotros, en este plató, para desgranar el contenido de su programa electoral. Abrimos esta noche una ronda de entrevistas con las candidatas y candidatos a la presidencia de Canarias por las distintas formaciones, tal y como ha establecido la Junta Electoral en función de su representación parlamentaria. En deportes, la Audiencia Nacional ha suspendido de modo cautelar la huelga convocada por la Asociación de Futbolistas, así que habrá fútbol este fin de semana. La Unión Deportiva Las Palmas jugará el sábado frente al Recreativo de Huelva con la duda de Casto, que hoy ha sufrido un pinchazo muscular. El Club Deportivo Tenerife actuará el domingo en el Heliodoro con 3 puntos vitales en juego por la permanencia frente al Alcorcón. Los titulares que trae este 14 de mayo y ahora repaso completo a la actualidad del día. Empezamos. Pues con eso vamos, con el calor. 42 grados que se dice pronto, han marcado este jueves los termómetros en algunos puntos de Canarias. El archipiélago sigue bajo los efectos de esta ola de calor primeriza y continúan registrándose temperaturas récord para un mes de mayo. Solo Gran Canaria, la isla, sigue de alerta. Desde 1986 no habíamos vivido un mayo tan caluroso en las islas. Y bueno, tratando de escapar un poquito. Imposible estar en la calle, la verdad. Al incombustible sol hay que sumar la calima que difumina el paisaje en muchos puntos y que hace aún más irrespirable el ambiente. Hace más calor todavía, pero estamos todo el rato en el agua. En la zona del aeropuerto de Lanzarote y en el municipio Gran Canario de la Aldea se han registrado las temperaturas más altas, 42 grados. Y también en Gran Canaria, concretamente en Valsequillo, decidían suspender las actividades extraescolares. En Fuerteventura esta suspensión se hacía extensible a toda la isla y el Ayuntamiento de Tuineje además ha cerrado los centros escolares. Tomaban esta decisión después de que varios niños no soportaran este miércoles los más de 40 grados durante la jornada lectiva. Una veintena de niños con deshidratación, desmayos, lipotimia. El Ayuntamiento de Tuineje ha puesto encima de la mesa la seguridad de los niños para que no se vuelva a repetir. Este viernes se reanudarán las clases porque, según la previsión, el termómetro comenzará a descender. En las próximas horas declarará ante el juez el hombre de 49 años que se entregó ayer tras presuntamente disparar a sus 2 hermanos con una escopeta en Gran Canaria. Está acusado de homicidio. El hombre llevaba en su vehículo más armas, munición y también gasolina. Supuestamente, tras disparar a su hermana en la puerta de su casa, acudió a la empresa familiar para matar también a su hermano. Este ya había sido avisado del asesinato de la primera víctima y se dirigía al lugar de los hechos cuando se cruzaron en la carretera. El presunto autor le persiguió, le embistió con su coche y acabó con su vida de varios disparos. Y hoy ha comenzado a sellarse el primer punto de fuga del pesquero hundido al sur de Gran Canaria, unas tareas que se han retrasado debido al mal tiempo del mar en los últimos días. Una vez selladas las 8 fugas, se va a proceder a extraer el fuel que aún queda en su interior. Hoy, justo hace un mes, el pesquero se hundió a 25 kilómetros al sur de Gran Canaria con casi 1.500 toneladas de combustible en su interior. Para sufragar los gastos derivados del hundimiento del pesquero, el Consejo de Ministros ha aprobado un crédito extraordinario de 10 millones de euros.
La Marea Blanca en defensa de la sanidad pública ha recorrido esta tarde las calles de Santa Cruz de Tenerife. La manifestación partía a las 6:30 de esta tarde desde la antigua Plaza de Toros de la capital tinerfeña. Entre las principales reivindicaciones está el fin de los recortes en la sanidad pública y la reclamación de un incremento presupuestario que repercuta en un servicio de más calidad a la ciudadanía. Y también en Las Palmas de Gran Canaria, profesionales de la sanidad han respondido a este llamamiento de los 5 sindicatos. Aseguran que su objetivo es que los representantes políticos que salgan elegidos el próximo 24 de mayo sepan que la ciudadanía pide que se mejore un sector que ha sufrido, dicen, muchos recortes. Un apunte más, el Gobierno de Canarias ha aprobado hoy, en la reunión de su Consejo Semanal, el reglamento de la Ley de Renovación Turística. Se trata de ese decreto que desarrolla los artículos previstos y el marco jurídico necesario para la correcta aplicación de esta ley. Esta aprobación especifica las competencias, también los trámites de la ley. Hay que recordar que el Ejecutivo ya ha suscrito más de 1.900 millones de euros en créditos para la rehabilitación de la planta hotelera. Antonio Martínón Cejas ha sido elegido esta tarde nuevo rector de la Universidad de La Laguna, según los resultados provisionales. Estará al frente de la universidad los próximos 4 años. Uno de sus propósitos es aumentar los niveles de participación del alumnado para mejorar la calidad de las titulaciones, así como revisar la normativa de los trabajos de fin de grado, adaptándola a cada titulación. La catedrática Olga Alegre fue la segunda opción más votada. Vamos a repasar en este punto otras noticias del día fuera de Canarias. Susana Díaz no ha conseguido el respaldo necesario para su investidura en el Parlamento andaluz. De momento, los grupos políticos no han acordado fecha para la siguiente votación. Su investidura se aplazará hasta después de las elecciones autonómicas y municipales del 24 de mayo. Un hombre ha matado a su esposa en su vivienda de Denia, en Alicante, y luego se ha herido. El matrimonio convivía de mutuo acuerdo en esta casa, a pesar de la orden de alejamiento presentada por ella. El hombre permanece ingresado bajo vigilancia policial. Burundi amaneció este jueves con enfrentamientos armados entre fuerzas leales al presidente y militares golpistas, un día después de que un exgeneral anunciara la destitución del mandatario, que aún se encuentra en Tanzania. La presidencia ha desmentido en varias ocasiones esta mañana el éxito del golpe de Estado, mientras ambos bandos se adjudican el control del poder. Como les adelantábamos, hoy está con nosotros el candidato de Nueva Canarias a la presidencia del Gobierno, Román Rodríguez. Es licenciado en Medicina y Cirugía, ha trabajado como médico asistencial, como profesor universitario, fue fundador de la Unión Nacionalista de Izquierdas, UNI, y participó durante los años 80 en movimientos sociales y antimilitaristas. En 1991 se integró en Iniciativa Canaria Nacionalista, ICAN, organización que 2 años más tarde se integra en Coalición Canaria, con las siglas de Coalición. Fue director general de Asistencia Sanitaria, director del Servicio Canario de la Salud y presidente del Gobierno de Canarias entre 1999 y 2003. A partir de 2004, Rodríguez encabezó un sector crítico que se desligó de Coalición Canaria, formando Nueva Canarias. En el anterior mandato fue vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria y en la actualidad es consejero en la oposición de la Corporación Insular y parlamentario regional. Bueno, pues con el candidato de Nueva Canarias, Román Rodríguez, vamos a iniciar una ronda de entrevistas a los distintos aspirantes a la presidencia del Gobierno de Canarias de las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Señor Rodríguez, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido, gracias por estar aquí, está usted en su casa. Hemos visto en esa presentación, bueno, presidió usted precisamente el Gobierno de Canarias en el cambio de siglo, de milenio, 99-2003. Si nos fijamos en los contrincantes políticos que hay enfrente, parece que muchos partidos se han sumado a la renovación, han puesto caras nuevas. Bien, es verdad que si no nuevas del todo, muchos han estado en segunda línea, en cargos institucionales, pero sí, primera vez que se presentan como para este cargo de presidente del gobierno. Yo solo le pregunto si esto juega a favor o en contra. Lo que determina la política no es la edad de los candidatos, sino la política que defienden. Habrá candidatos nuevos, pero con viejas políticas. El mejor ejemplo es el de Coalición Canaria,
que está defendiendo una política de recorte, una política de no reformar el sistema electoral. Es decir, la vieja política en manos de una persona razonablemente joven, aunque lleve desde el 92 en la política, casi antes que yo. Lo que determina la política son los compromisos, los programas y los antecedentes. Cuando has gobernado y has generado empleo, has hecho hospitales y carreteras, te puedes presentar a la gente diciendo esto, si vuelvo a tener la responsabilidad lo haré. En los últimos años lo que hemos visto es ni un solo hospital, las carreteras paralizadas y 340.000 parados. Esto es lo que determina el compromiso y la calidad de los candidatos y de las propuestas políticas, y Nueva Canarias tiene una propuesta política construida aquí durante años. Lo que decimos en el programa lo hemos dicho en las calles y en las instituciones, y no hace 15 días, en los últimos años. Buenas noches, señor Rodríguez. Vamos precisamente a eso, a sus propuestas, al programa, que ya sabe cómo son los programas, como el papel, que aguantan todo lo que le echen. Vamos con esa medida estrella, parece que ustedes la han bautizado así, de esa renta básica para las casi 50.000 personas que no tienen recursos de ningún tipo en las islas. ¿De qué cantidad hablamos? ¿Requisitos para recibir esa renta básica? ¿De dónde la sacamos? Primero, lo determinante en la política es cambiar la economía. Lo que hace posible que existan recursos para la renta básica, para los hospitales o para la carretera o para las pymes, es que cambie la política económica. La política que se impuso en Europa y en España y aquí es una política de recorte, que hizo quitar dinero a las pymes, hizo quitar dinero a las carreteras y a la sanidad. Nosotros creemos que esto es lo primero que hay que cambiar. Una política de estímulos, una política que devuelva el crédito a la ciudadanía, a las pequeñas y medianas empresas, y una política que recupere también capacidad de gasto en servicios públicos y en inversiones. Esto es lo determinante. Entre las cosas que proponemos es que hay 50.000 familias que no tienen nada, ningún ingreso, porque esta crisis sobrevino y les excluyó. Bueno, nosotros decimos que hay en esta sociedad nuestra que generamos 42.000 millones de riquezas cada año. El problema es cómo se reparte. Y una de las claves es conseguir 150, 200 millones de los 42.000 que generamos cada año para atender a las familias que no tienen nada. Y eso significa 500, 600 euros procedimiento, el de la prestación canaria de inserción. Se trata sencillamente de aumentar el crédito. Hoy atendemos a 5.000 familias, pero las familias necesitadas son 50.000. Hay capacidad económica en Canarias para atender a la gente y desde luego hay capacidad para captar nuevos recursos, no solo para esto, sino para el resto de las necesidades. ¿En cuánto aumentamos esa PCI? Bueno, de los 32 millones actuales hay que llevarla a 180, 200 millones. Pero es que este gobierno que hemos sufrido dejó de gastar en el año 2 y 13 300 millones de euros. Es que el gobierno de España nos quita cada año 800 millones de financiación autonómica. Es que el gobierno de España no gasta lo que corresponde en materia de inversión. Y lo más importante, tenemos un fraude del 28%. Si aquí pagara todo el mundo, solamente bajando 10 puntos el fraude fiscal, tendríamos 2.000 millones de ingresos. De manera que se trata de captar recursos para hacer nuevas cosas. Lo que no vale es decir que se bajan los impuestos y se van a hacer más cosas. Eso es lo que dijo el PP y engañó a España entera. Bueno, a media, porque de luego a mí no. Mire, señor Rodríguez, usted sabe también, como nosotros, lo que necesitamos los canarios, un aeropuerto, un puerto para viajar, para moverse de Tenerife a Lanzarote, de Tenerife a La Palma, Gran Canaria, Fuerteventura, y lo caro que es. Ustedes proponen en su programa electoral una tarifa plana, como la que pagamos a la telefonía móvil, con un precio determinado para los viajes insulares, interinsulares, e incluso un máximo, ¿no? Porque usted sabe lo que cuesta un billete, si usted tiene mañana un problema en Madrid, lo que le cuesta un billete en cualquier compañía. ¿Esto cómo se articula? ¿Usted ha hablado con Vinter y con Fomento, que son quienes pagan la subvención, para que eso sea posible? Lo que decimos es que el transporte nos identifica. Si hay algo que es propio de un archipiélago es que estamos lejos y fraccionados. Lo que nos aleja a los canarios entre sí y a los canarios con el resto de los ciudadanos españoles es el coste del transporte. Lo que decimos es establecer una tarifa única, de manera que cuando un herreño coge un avión, o un lanzaroteño coge un avión, o un tinerfeño un gran canario, cueste lo mismo. Eso significa aportar al sistema de transporte 20 millones de euros. Una cantidad moderada. Nosotros proponemos que 10 lo debe poner el Gobierno de Canarias y 10 el Ministerio de Fomento. Como todas las propuestas hay que pelearlas, conquistarlas, pero es perfectamente posible que los canarios pongamos 10 millones para que todos tengamos el mismo precio del billete cuando cogemos un avión. Hemos conseguido mejorar el transporte marítimo, se trata de mejorar el transporte aéreo, se trata de igualar a los canarios entre sí. Y otra cuestión, Canarias Península. El abuso es total, los precios son inaceptables.
Cuesta más ir de Canarias a Madrid que de Madrid a Bruselas o, por supuesto, que de Madrid a Frankfurt o a Nueva York. Lo que se trata es poner una tarifa máxima, como existe también ya en el transporte interinsular, que no puedan abusar de los canarios las compañías que hoy hacen el tráfico Canarias Península, poniendo una tarifa de referencia que es perfectamente legal, perfectamente posible, y hay que pelearla para que no abusen de nosotros. ¿Siguen siendo ustedes partidarios de esa tasa turística, 1 euro por turista por día? Nosotros decimos que las ciudades turísticas que iniciaron este negocio en Canarias hace 50 años han envejecido y que tenemos los espacios públicos deteriorados. Si queremos mejorar el destino, hay que invertir. El Gobierno tiene una previsión de 1.500 millones de inversión pública en 10 años. Sin embargo, solo dedicamos 15 millones al año. Esto supone que necesitaríamos 100 años para cubrir el objetivo que plantea el Gobierno. Nosotros decimos que hay que buscar recursos de Europa, de España y de aquí. Y hemos puesto sobre la mesa un debate. Por cierto, la tasa turística existe en todo el mundo, en el Caribe, en los Estados Unidos, en Cataluña, en Marruecos, en la mayoría de las ciudades europeas. Se trata de que los extranjeros, cuando lleguen aquí, paguen 1 euro al día y que ese dinero se destine al destino turístico, a cualificarlo, a hacerlo más competitivo, para que nos vaya bien también cuando les vaya bien a otros, porque no podemos vivir solo de la renta de situación cuando hay crisis en otros destinos. Hay que mejorar este destino y eso significa invertir y el dinero tendrá que salir de donde está, ¿no? Mire, y como hay que buscar dinero, recursos para hacer todas esas cosas, en todas las campañas electorales los partidos políticos siempre prometen que van a bajar los impuestos. Ustedes no. Ustedes dicen que los van a subir para los que más tienen. Porque los demás engañan a la gente. Esto fue lo que dijo Rajoy. Es decir, con los recursos que tenemos no se pueden hacer más cosas. Eso es falso, eso es una mentira organizada. Necesitamos más recursos para la sanidad. Le quitaron 400 millones a la sanidad, 200 millones a la educación. Por eso tenemos listas de espera, por eso las urgencias están colapsadas, por eso se fueron a la calle 4.000 trabajadores sanitarios en estos años. La única manera de recuperar la sanidad es destinarle más recursos y gestionarla bien, planificarla, que tampoco lo ha hecho bien este Gobierno. Faltan recursos y falta gestión. De manera que si queremos acabar la carretera de la Aldea, o el anillo insular en Tenerife, o el eje norte-sur en Fuerteventura, hay que poner dinero. ¿De dónde sale? Una parte de un sistema fiscal más justo, más progresivo, que paguen más los que más tienen, que pague todo el mundo, reclamando a Madrid un trato justo en materia de financiación. Nos excluyen, nos marginan. Es posible captar 1.500 millones más para que la mitad se destine a la sanidad, a la educación, a la renta básica y la otra mitad a carreteras, a hospitales. No se ha hecho ni una vivienda en esta legislatura. Por cierto, en mi época hicimos 5.000. De manera que hay que captar recursos para atender las necesidades sociales y captar recursos también para hacer las obras públicas que necesitamos. Señor Rodríguez, vamos a continuar con la entrevista, pero vamos a cambiar de escenario. Vamos a irnos fuera de este plató, nos vamos a la calle. Le hemos dado la palabra también al ciudadano para que le formule a usted pues las preguntas que consideren. Le pido máxima brevedad en sus respuestas, si es posible, pues 1 minuto, luego habrá tiempo para que usted matice. El mecanismo va a ser el siguiente: le lanzamos una pregunta, usted responde, siguiente pregunta, responde. Son 5 preguntas, 5 ciudadanos, 5 perfiles muy distintos. Empezamos con la primera, es una ama de casa. ¿La puede ver ahí? Escuchamos. A ver qué es lo que él haría, pues con cuestión a lo que es la ley de dependencia. ¿Qué más ayudas podrían dar para las personas que son cuidadoras? Bueno, que se cumpla. Y eso significa poner más dinero porque el PP lo recortó y el Gobierno de Canarias también. Pero la segunda cuestión, gestionarla bien. Canarias está a la cola en la gestión de la dependencia desde el primer día, cuando había vacas gordas y también con vacas flacas. Por lo tanto, más recursos y mejor gestión. Pregunta ahora, importantísimo en el tejido empresarial y económico, un autónomo. Escuchamos. ¿Qué es lo que piensa hacer para el autoempleo y para los autónomos, si no va a quitar los impuestos? Estos son los que pagan los impuestos. Es decir, los consumidores, los trabajadores, los pequeños y los medianos. Lo que hay que hacer es subirle los impuestos a los que más tienen. El 82% de todos los ingresos de todas las administraciones públicas son las rentas del trabajo, los autónomos y las pequeñas y medianas empresas y los consumidores. Y solo el 18%, las grandes empresas, las rentas de capital y los grandes patrimonios. Lo que haríamos es modificar el sistema fiscal, una parte corresponde a Canarias y otra al Estado español, para que estos que son los que sacan el país adelante tengan
unos impuestos justos y no como ahora, porque son los grandes pagadores. Está cumpliendo a rajatabla lo del minuto. Vamos con la siguiente pregunta. Es un ciudadano que sufre pues alguna discapacidad. Yo le preguntaría al señor don Román Rodríguez qué medidas contempla en su programa para la inserción de colectivos de difícil integración laboral. Estos son ciudadanos a los que les tenemos que garantizar la igualdad de derechos que la gente que no tiene una discapacidad. Desgraciadamente, ni en el ámbito laboral, ni en el ámbito de las barreras, ni en el ámbito de la prestación de servicios lo hemos conseguido, porque estos son los que han sufrido los recortes en primera línea. Son los servicios sociales los que más han sufrido cuando tenemos más necesidades que nunca. De manera que es fundamental que la gente con una discapacidad consigamos que sean ciudadanos y ciudadanas de primera, y eso significa atenderles en función de sus necesidades y por lo tanto también más recursos a los servicios sociales, porque tenemos los peores recursos y los peor gestionados. Un estudiante, esta pregunta la hemos grabado a las puertas de una universidad. A mí me gustaría saber qué va a pasar con las becas y la matrícula de la universidad. Yo estudié con becas. Toda mi vida, desde primero de bachiller a sexto de medicina, toda mi vida estudié con becas. Sin becas, mi familia no hubiese podido soportar la financiación de mis estudios. De manera que entiendo muy bien que esta es una de las claves de una sociedad justa, equidad. Todo el mundo tiene derecho a los estudios para los que esté capacitado y no puede haber ninguna limitación en función de la condición económica. En mi época lo logramos poco. Hoy debiéramos garantizárselo a todos. Es fundamental mejorar las becas y eso significa también más recursos para el sistema educativo, porque en esto también andamos a la cola, ¿no? Y la última pregunta la formula un ciudadano que está en el paro. Señor Rodríguez, por favor, ¿cuándo o qué medida tiene usted para acabar con el paro? Muy concreta. Este es el más importante de nuestros problemas. 343.000 personas en desempleo, el 32%, un drama, una quiebra social. Y este es el esfuerzo donde hay que concentrar todas las energías. Aquí hay capacidad económica para repartir mejor la riqueza. Y se reparte la riqueza por dos vías, dándole derecho a la gente a un empleo digno y de calidad, y por la vía, por supuesto, de la redistribución de la riqueza por los servicios públicos. Y eso significa otra política económica. Frente a los recortes, estímulo, más recursos en el mundo público para hacer carreteras y hospitales, para atender a los servicios sociales y más recursos a las pequeñas y medianas empresas para que puedan tirar de la demanda y generar empleo. Este es nuestro problema y hemos empeorado severamente estos años. Mire, señor Rodríguez, aquí vale la pena que hagamos un matiz, porque el paro, usted sabe que es la principal preocupación, el mayor problema que preocupa a todos los canarios. Esas cifras son muy altas, efectivamente, y especialmente, usted lo sabe, si hablamos de mujeres. En el caso del paro femenino, el paro juvenil es escandaloso. ¿Qué propuestas ponen ustedes sobre la mesa, pues, con estos dos sectores que están especialmente castigados? Las cifras, las EPAs, ahí están trimestre tras trimestre. Mire, cuando yo fui presidente del gobierno teníamos 100.000 parados. Y convoqué varios consejos de gobierno solo para discutir qué podíamos hacer para sacar a solo 100.000 personas en desempleo y especialmente a la gente de más edad y sin formación. Y también al colectivo de ciudadanas. Hoy tenemos 343.000. Hemos triplicado el problema. Y eso tiene una responsabilidad, la política económica que se impuso en Europa, en España y en Canarias. Austeridad, recorte. Aquí, esta crisis la han pagado la gente, los jóvenes, las mujeres, los servicios públicos. Y se han ido de rositas los que la provocaron, que fueron el gran capital, las transacciones financieras, los bancos. Hay que cambiar la política económica, darle la vuelta, hay que repartir la riqueza. En Canarias, si repartiéramos la riqueza con justicia, había 20.000 euros por persona y año y no estaríamos hablando de esto. Esta es la sociedad más injusta del Estado español y una de las más injustas de los países desarrollados, porque el dinero no se reparte a través del empleo y a través de los servicios públicos. Cambio radical de la política de recorte. Nos quedan 3 minutos de entrevista y además el último minuto va a ser para usted. Quiero preguntarle también por un asunto que es el segundo problema que más preocupa también a los ciudadanos, la corrupción. ¿Percibe usted en la calle ese enfado de la sociedad? ¿La sociedad está cabreada? ¿Percibe usted que el ciudadano ha dejado precisamente por tantos casos de corrupción de creer en la clase política?
Yo creo que la injusticia de esta crisis, el mal reparto de sus cargas y la corrupción son las que generan, digamos, el clima de desafecto y alejamiento de la gente. A los corruptos hay que echarlos de la política. Algunos llevamos muchos años en la política y no hemos tenido ni un solo caso de corrupción, porque siempre tuvimos claro que la razón de ser de la política es servir a los ciudadanos y cada uno en función de su ideología. De manera que aquí no ha habido la contundencia debida frente a la corrupción y hay algunos partidos que se llevan la palma en esto. Y los ciudadanos lo que debieran hacer es tomar nota para cambiar la política injusta que reparte la riqueza de esta manera tan desigual que hemos comentado y para sacar a los partidos que amparan, que toleran, que no son determinantes con el tema de la corrupción, hay que sacarles del poder. El 24 de mayo es una oportunidad para que tengamos otra política económica y para que tengamos al frente de las instituciones a gente honesta y competente. ¿Han aplicado ustedes código ético en ese sentido? Pero antes de que se pusiera de moda. Es que ahora hay partidos que se han sacado de la manga el código ético. Nosotros desde siempre hemos tenido un código ético, no solo para los cargos públicos, para los militantes, para la gente que está afiliada a nuestro partido. Y ahí están los datos. Nosotros tenemos antecedentes políticos y no tenemos casos de corrupción porque hemos tenido aquí gente honesta al frente del tema. Cuando hemos gobernado nos hemos dedicado a hacer hospitales, carreteras, a generar empleo, a hacer servicios sociales. En el caso de Gran Canaria, en el sureste de Gran Canaria, los municipios más transformados, más justos, más transparentes de Canarias son los municipios del sureste de Gran Canaria y son Nueva Canaria. Le interrumpo porque ahora es cuando usted dispone de ese minuto, con sus 60 segundos, tiene usted esta cámara, diríjase a todos los canarios. Bueno, pues el 24 de mayo la gente toca decidir, es un momento especialmente grave para la sociedad canaria y hay dos caminos. Si queremos de aquí en adelante más de lo mismo o si queremos cambio. Y Nueva Canaria propone otra economía, más servicios públicos, más democracia y más unidad de Canarias para conquistar un futuro mejor. Esto es perfectamente posible si el 24 de mayo dan su voto a las candidaturas de Nueva Canaria Frente Amplio, a las 1.500 hombres y mujeres que nos acompañan en un programa que hemos hecho aquí para la gente de aquí y que está muy adaptado a lo que la gente de Canarias necesita. Cambiar Canarias pasa por votar el 24 de mayo Nueva Canaria. Se lo agradeceremos y no les defraudaremos. Señor Román Rodríguez, bueno, hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias, lo primero, por haber venido, haber compartido con nosotros. Seguro que los ciudadanos ya tienen una idea más clara de qué votar el 24 de mayo. Digan lo que digan las urnas, lo esperamos de vuelta. Pues esperemos que sea así. Buena suerte y buenas noches. Gracias. Pues hasta aquí la entrevista con el candidato de Nueva Canarias a la presidencia del Gobierno de Canarias. Nosotros continuamos, lo vamos a hacer, con la agenda electoral de este jueves. El candidato del Partido Popular a la alcaldía de La Laguna, Antonio Alarcó, junto a varios eurodiputados han firmado la declaración de La Laguna para potenciar las relaciones del municipio con instituciones europeas. La candidata a la presidencia del Gobierno, Australia Navarro, se ha reunido con representantes de la patronal. El candidato a la alcaldía de La Laguna, Antonio Alarcó, y los eurodiputados Gabriel Mato, Pilar Ayuso y Luis de Grandes firman la Declaración de La Laguna, un decálogo de medidas que busca agilizar la relación entre el consistorio canario y las instituciones europeas. Antonio Alarcó, junto a varios de los eurodiputados populares, se han comprometido a colaborar en la dinamización del municipio a través de una declaración que articula la colaboración entre el Ayuntamiento y la Eurocámara. La declaración recoge iniciativas de carácter social como la lucha contra el desempleo y propuestas en el ámbito económico como la captación de inversión para las empresas canarias. La Laguna como tal actualmente es que va muy poco a Europa, va muy poco, accede muy poco a los fondos europeos, a las pymes, a los autónomos, al paro juvenil, a muchísima movilidad juvenil, a proyectos FEDER. Eso es lo que hay que hacer. En Las Palmas de Gran Canaria, la candidata popular a la presidencia del Gobierno, Australia Navarro, ha mantenido una reunión con los representantes de la patronal y ha puesto sobre la mesa una reducción de impuestos. Entre sus propuestas para favorecer las inversiones está adelgazar la administración eliminando y fusionando muchas de las 43 empresas y fundaciones públicas. Estas empresas públicas y fundaciones y organismos en su mayor parte están haciendo competencia desleal a los sectores productivos, a las empresas en concreto en Canarias, y además presentan en su mayor parte también pues deficiencias económicas y de hecho están subsistiendo pues gracias
a la inyección de dinero público. La candidata popular plantea reducir a la mitad las empresas públicas. Navarro ha avanzado también que pretende derogar la ley turística canaria con el afán de simplificar la burocracia y facilitar la construcción de nuevos hoteles en las islas. El candidato de Coalición Canaria al Cabildo de Tenerife ha explicado hoy a los jóvenes su propuesta formativa encaminada a la búsqueda de un empleo. El candidato de Coalición Canaria a la presidencia del Gobierno, Fernando Clavijo, y el cabeza de lista al Cabildo de Gran Canaria han visitado hoy un centro de mayores. La propuesta nacionalista para los jóvenes vincula formación y empleo. Para el candidato de Coalición Canaria al Cabildo de Tenerife, la clave para encontrar un empleo es la formación. Por eso su proyecto está basado en las prácticas profesionales, en los idiomas, en el emprendimiento y en las becas. Por eso tenemos que trabajar para que haya más formación y las personas mejor formadas van a tener más garantías de encontrar un trabajo. Yo a mi hijo nunca le recomendaría no estudiar. Coalición Canaria considera que las personas mayores deben estar mejor atendidas. Para ello, los nacionalistas apuestan por crear una ley de servicios sociales que, entre otras cosas, descentralice la atención sanitaria y ofrezca una respuesta más inmediata a las peticiones de las personas dependientes. Nosotros, en un escenario donde va a haber crecimiento económico y donde va a incrementar los recursos, vamos a poner uno de los dos pilares donde vamos a invertir más recursos, es servicios sociales y el otro sanidad. Además lo haremos con el sector, en este caso con las ONGs y los distintos profesionales. Los nacionalistas establecen como meta, si llegan al gobierno, acabar con los problemas sociales a los que se enfrenta la población de más edad. El candidato socialista a la alcaldía de la capital tinerfeña ha participado hoy en la concentración de apoyo a la sanidad pública y la candidata a la presidencia del gobierno del PSOE, Patricia Hernández, se ha reunido con empresarios del sector servicios del Puerto de la Luz y de Las Palmas. El candidato socialista a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, José Ángel Martín, se ha unido a la marcha de la Marea Blanca en apoyo de la sanidad pública convocada por los sindicatos del sector en las islas. Aseguran los socialistas canarios que se tienen que acercar a los servicios de urgencia y a los de primera asistencia. Patricia Hernández ha destacado la importancia de los puertos de las islas como generadores de negocios y como enlace entre Europa, América y África. Pero los socialistas canarios destacan y hacen también una apuesta decidida por una sanidad que anteponga lo público a lo privado, cuyo objetivo sea poner en el centro del sistema al paciente. Indigno para un ciudadano tener que estar 48 horas en urgencias en una camilla o que te atienda un médico de medicina general solamente 4 minutos porque no hay recursos. Patricia Hernández afirmaba que los puertos de Canarias son fundamentales para la economía de las islas. Para nosotros es fundamental no solo el emprendimiento, no solo las empresas, sino que éstas puedan crecer, se conviertan en experiencias de éxito. En la reunión han coincidido al destacar tanto empresarios como socialistas la necesidad del apoyo exterior para los puertos. Fabián Martín, candidato del PIL al Ayuntamiento de Arrecife y cabeza de lista al Parlamento por Lanzarote, bajo las siglas de Unidos, ha explicado que su partido reclamará para Lanzarote mejoras en las infraestructuras, al igual que en sanidad y en educación. Somos una de las islas más maltratadas desde el punto de vista porcentual y relativo por habitante de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias en los últimos 4 años. Apostar por la defensa de Lanzarote solamente tiene un camino y lo hace el PIL dentro de la coalición Unido. Hablar de temas como la infraestructura, como educación, como sanidad, entre otros, son de vital importancia para el desarrollo futuro de esta isla. El candidato de Nueva Canarias a la alcaldía de Arrecife, Alejandro Díaz, tras recorrer varios supermercados de la capital de Lanzarote, ha animado a los consumidores a comprar productos canarios para revitalizar el sector primario. Tenemos que concienciarnos todos de que los productos de la tierra debemos consumirlos, porque precisamente apostamos por eso, por nuestros agricultores, nuestro principal sector, ¿no? El sector de la agricultura, en el que si no, evidentemente, consumimos sus productos, el sector pues va muriendo progresivamente. Arropado por varios de los candidatos de Podemos a las instituciones canarias, el número 2 del partido, Íñigo Errejón, participó ayer en un acto de campaña en la capital tinerfeña. Errejón animó a sumarse al cambio político que plantean de cara a las elecciones. Este 24 de mayo hay una posibilidad histórica, que esta primavera hay que recuperar las comunidades autónomas, también los cabildos, también los ayuntamientos, para que después en otoño podamos recuperar un país digno, un país soberano, un país que crezca sin dejar a nadie atrás. Y eso solo se hace con la ilusión de la gente.
Pues hasta aquí nuestro tiempo, llegan ahora los deportes, luego el tiempo y después cine con la película Conspiración. Nosotros, para ponerle un poco de color a esta despedida, nos vamos a ir con una muestra de dibujos, acuarelas, acrílicos también, de Luis Eduardo Fierro, sin usar Photoshop o aerógrafo. Su obra trata de interpretar la vida y la cultura de los aborígenes de manera realista y creativa. La pueden visitar en la sala Prebendado Pacheco del municipio tinerfeño de Tegueste, hasta el 30 de mayo. Que pasen una buena noche, les esperamos mañana. Adiós, descansen.